Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin hizo una pregunta inesperada frente a las cámaras que dejó a todos sin palabras, ¿y si empezamos de nuevo, funcionaría? La alfombra roja del evento benéfico en Estambul fue testigo de un momento que nadie esperaba. Entre luces, cámaras y flashes, Kerem Bürsin, el galán que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, sorprendió al hacer una declaración que ha sacudido el mundo del espectáculo. Con una sonrisa nerviosa, los ojos brillantes y una seguridad que solo él podría tener, se acercó al micrófono. Miró fijamente a la periodista que le preguntaba sobre su situación sentimental actual y soltó la frase que ahora recorre todos los titulares: Birda Balasak, Olur mu, es decir, ¿y si empezamos de nuevo, funcionaría? Pero, ¿a quién iba dirigida esa pregunta? Las especulaciones no tardaron en explotar. Todos los ojos apuntaron inmediatamente a Hande Erçel, su expareja tanto en la vida real como en la pantalla. La pareja, que alguna vez hizo soñar a miles con su química imbatible, se separó hace más de un año, pero los rumores sobre una posible reconciliación nunca desaparecieron por completo. Ahora, con esa simple frase, Kerem encendió nuevamente la llama de la ilusión en sus fans. Una fuente cercana al actor aseguró que Kerem y Hande han estado en contacto últimamente. No es la primera vez que hablan. Hace unas semanas se encontraron en un café en Bebek, completamente casual, pero hablaron durante horas, afirmó una amiga común, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Kerem aún siente algo por Hande, eso es evidente. Pero también respeta mucho sus tiempos y decisiones. Esta pregunta que hizo hoy, creo que fue más para ella que para el público. La reacción de Hande no tardó en llegar. Horas después del evento, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una canción melancólica de Sezen Aksu, con la frase, algunas historias nunca terminan. Aunque no mencionó a Kerem directamente, los seguidores no tardaron en relacionarlo. En los comentarios, miles de fans expresaron su emoción: vuelvan ya, la mejor pareja, esto es una señal. En una entrevista grabada semanas antes, pero que ahora se ha hecho viral, Hande había dicho, Kerem y yo compartimos algo muy bonito. No fue fácil para ninguno de los dos terminar, pero a veces la vida nos pone en caminos diferentes. ¿Quién sabe lo que puede pasar mañana? ¿Y si mañana ya ha llegado? Esa es la pregunta que se hacen todos los seguidores de la pareja. La forma en la que Kerem pronunció esas palabras, con una mezcla de esperanza, nostalgia y vulnerabilidad, hizo que muchos piensen que no fue solo una frase, sino un verdadero llamado al corazón de Hande. Desde ese momento, los medios no han parado de especular. Programas de entretenimiento, revistas digitales y cuentas de fans comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada me gusta en redes sociales. Incluso, algunos usuarios notaron que Hande volvió a seguir a Kerem en Instagram, o al menos, eso se dice, y eso fue suficiente para que las redes explotaran con teorías. Mientras tanto, Kerem se ha mantenido en silencio desde aquella noche. No ha dado más declaraciones, no ha respondido preguntas adicionales. Pero su actitud, su serenidad aparente en los días siguientes, ha dejado entrever que tal vez haya dicho exactamente lo que quería decir, y ahora le toca a ella responder. En una reciente aparición pública, Hande fue abordada por reporteros cuando salía de un set de grabación. Llevaba gafas oscuras, un café en la mano y una sonrisa tímida. Al ser consultada directamente sobre la frase de Kerem, se limitó a responder, la vida a veces nos da segundas oportunidades. Depende de nosotros si queremos tomarlas. No dijo más, pero tampoco hizo falta. La semilla de la esperanza ya estaba sembrada. Mientras tanto, sus respectivos equipos de relaciones públicas han optado por el silencio, lo que no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Algunas marcas con las que ambos colaboran han aprovechado el momento para insinuar indirectamente una posible colaboración conjunta. Una campaña con sabor a reencuentro, preguntaba la cuenta oficial de una conocida firma de ropa. Los fans, por supuesto, se aferraron a la idea con entusiasmo. En las redes, los hashtags como @Kerande, @empezar de nuevo y @Birda Balasak son tendencia. Los videos editados con sus escenas juntos, acompañados por canciones románticas, se han multiplicado. Para muchos, este revuelo mediático es una clara señal de que algo se está gestando, aunque los más cautos prefieren no ilusionarse demasiado.
Una psicóloga invitada en un programa matutino opinó sobre el fenómeno, cuando una pareja ha marcado tanto a nivel público y ha generado una conexión emocional con la audiencia. Cualquier gesto puede interpretarse como una narrativa romántica. Pero también es posible que simplemente se estén dando el espacio para cerrar ciclos pendientes, con madurez. Sin embargo, otros expertos del mundo del espectáculo tienen una visión distinta. No hay duda de que la frase de Kerem fue cuidadosamente elegida. Este tipo de declaraciones en eventos importantes no son casualidad. Puede haber una intención emocional real, pero también es un movimiento que mantiene su nombre en el foco mediático. Y si hay algo que los actores saben manejar, es el foco. Mientras las opiniones se dividen, los protagonistas de esta historia siguen con sus vidas profesionales. Kerem está en medio del rodaje de una nueva serie dramática que promete ser uno de los grandes estrenos del próximo año. Hande, por su parte, acaba de cerrar un contrato con una reconocida plataforma de streaming para protagonizar una comedia romántica. Ambos se muestran comprometidos con sus proyectos, pero no pasa un solo día sin que sus nombres vuelvan a entrelazarse en titulares. Una fuente dentro del círculo íntimo de Hande reveló que ella aún guarda mensajes y recuerdos de su relación con Kerem. Ella no es de cerrar capítulos bruscamente. Siempre guarda lo bueno. Y aunque su ruptura fue dura, nunca dejó de hablar de él con cariño. Que publique esa canción, justo esa noche, no es coincidencia. Incluso algunos miembros del equipo técnico que trabajaron con ambos en la oficina han dejado comentarios ambiguos en redes. Un maquillador compartió una vieja foto del set con la frase, algunas historias tienen segundas temporadas, y un asistente de producción respondió con emojis de corazones. ¿Están jugando con la nostalgia de sus fans, o realmente estamos presenciando los primeros pasos de una reconciliación? En la televisión, varios programas de entrevistas ya han comenzado a preparar especiales sobre la historia de amor de Kerem y Hande. Se anuncian segmentos con títulos como Del amor en la pantalla al corazón, un amor que nunca murió y segundas oportunidades. El caso Kerem-Hande. Los expertos en lenguaje corporal también han hecho su parte. Un video viral analiza segundo a segundo el momento en que Kerem pronunció la famosa frase. Miren cómo traga saliva antes de hablar, dice un especialista. Eso es un indicio de nerviosismo sincero. Y esa leve sonrisa al final denota vulnerabilidad. Otros, en cambio, insisten en mantener los pies en la tierra. Pueden haber compartido algo bonito, sí. Pero no olvidemos que también son profesionales del entretenimiento. A veces, lo que parece amor, también puede ser marketing. Aún así, lo que queda claro es que la historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel está lejos de haber terminado. Si se trata de un cierre emotivo, de una nueva oportunidad o simplemente de una narrativa que el público quiere creer, solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, todos seguimos atentos a cada publicación, cada mirada, cada palabra. Porque cuando alguien pregunta ¿y si empezamos de nuevo, funcionaría? Lo que realmente está diciendo es, todavía hay algo que no quiero dejar ir. Déjenme sus opiniones en los comentarios y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle de esta historia que nos tiene a todas con el corazón en la mano. Hasta la próxima.